Bienvenidos a la tercera clase de despeje de incógnitas de fórmulas relacionadas con la parte matemática y física. La clase anterior habíamos trabajado específicamente con la fórmula que tengo aquí a continuación, ¿sí? Les había pedido que investiguen esta fórmula con qué se relaciona. Bueno, se relaciona específicamente con el volumen del cono. En esta fórmula vamos a despejar la clase de hoy la letra H, sería la altura, ¿no? Sabemos muy bien que para despejar las fórmulas es importantísimo tener claro el concepto de transposición de términos. Cuando utilizamos la transposición de términos, recordemos que un término que pasa de un miembro al otro o simplemente salta el igual, ya sea de derecha a izquierda o viceversa, cambia de operación, ¿sí? Y hay que tener también muy en cuenta que la letra que va a ser despejada debemos de observar con qué otras letras o grupo de letras está relacionada. Si nos damos cuenta en la ecuación, nosotros podemos determinar que la letra H, sí, que la letra H está multiplicada por una serie de términos, un tercio, pi, r cuadrado, ¿sí? Cada uno de estos términos se multiplican entre sí, pero también es importante darnos cuenta que puedo yo todo este conjunto relacionarle con la incógnita H y darme cuenta que está multiplicando todo, ¿no? Algo que también se teme mucho en los ejercicios es en las fracciones. Pero yo puedo representar esta ecuación también de la siguiente manera. B es igual a pi r cuadrado por h y todo esto sobre 3. ¿Correcto? También puedo representar la fórmula de esta manera, que es exactamente igual a lo que tengo acá arriba, ¿no? Parece que se me hace un poquito más sencillo, ¿no es cierto?, desde la parte visual, pero en realidad dentro de la parte matemática es exactamente igual. Ahora, si nosotros queremos despejar h, tenemos aquí algo interesante porque se ha formado una división de todos estos términos para 3. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Hago una pregunta aquí. Nosotros cuando queremos salir de la casa, ¿sí?, podríamos elegir muchas opciones. Podríamos salir por una ventana o también podríamos salir si así lo deseáramos, por el techo, si hay alguna salida, o por la puerta, ¿no? Pero generalmente, sí, es la razón, la respuesta más obvia, salimos por la puerta, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros relacionamos este ejemplo que acabo de comentar con las ecuaciones, con el despeje de incógnitas, podríamos tomar ciertos pasos necesarios. Es decir, yo no puedo quitar ningún término que esté en el numerador, ¿sí?, sin haber quitado primero la división para 3, el denominador. Sería como nosotros salir por una ventana de nuestra casa, ¿sí? La cuestión es salir por la puerta, ¿no es cierto? Entonces, este 3 de aquí está impidiendo que todos los términos que se encuentran en el numerador puedan salir. Y yo lo que quiero hacer es justamente dejarle sola la letra H, despejar la incógnita H, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Si sabemos que la división impide que salgan los términos del numerador, pasaría esta división de 3 al otro lado multiplicando al otro miembro, ¿no es cierto? Me quedaría entonces 3b es igual a pi r cuadrado por h. Perfecto, entonces tenemos ya poco a poco el término h quedándose solo, ¿sí? Ahora entonces tengo que encargarme de r cuadrado y pi. Pregunta, pi y r cuadrado están multiplicándose entre sí, ¿no es cierto? Pero también todo este conjunto pi r cuadrado está multiplicando h. Yo puedo aquí elegir, podría quitar primero el r cuadrado o el pi, pasar al otro lado dividiendo, ¿no es cierto? Porque me está multiplicando el h. Pero también puedo escoger, ¿sí?, todo el conjunto pi r cuadrado, todo lo que tengo aquí, pi r cuadrado, me doy cuenta que está realizando una operación de multiplicación a h, ¿no es cierto? Entonces debería pasar al otro lado dividiendo, y es lo que vamos a realizar. Ahora, si tú escoges pasarle cada uno de los términos al otro lado dividiendo, no hay ningún problema, es exactamente igual. Entonces, me quedaría 3b sobre pi r cuadrado es igual a h. Y tenemos despejada la incógnita. Eso quiere decir que la letra h queda completamente sola, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problema en el cual vamos a trabajar y nos damos cuenta que al aplicar todo lo que hemos aprendido con relación a la transposición de términos podemos llegar a una respuesta satisfactoria. En este caso, la incógnita h ha sido despejada. Muy bien, en la segunda fórmula, una fórmula que tiene que ver en la solución de circuitos eléctricos,
vamos a despejar la letra R. Aquí se nos hace un poquito más complejo, ¿no? Y vamos a ver por qué. Primero, para analizar una ecuación y poder despejar una incógnita, debo saber justamente qué es lo que debo hacer, ¿no? Y analizo esta ecuación y me doy cuenta que la incógnita R está en el denominador, ¿sí? Ese es un pequeño inconveniente. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Es tratar de llevar a la incógnita al otro lado, es decir, convirtiéndola en un numerador. Pero me doy cuenta que la incógnita R no está sola, está sumado, ¿sí? Más todo este grupo de aquí, R sobre 2. Por lo tanto, todo lo de aquí es un solo término. Yo no puedo quitar la letra R y pasar al otro lado sin tomar en cuenta R sobre 2, porque hay una suma entre los dos términos. Entonces, ¿cómo podría ser para que esta incógnita quede en el numerador? Simplemente haciendo la transposición de términos, me doy cuenta que todo el conjunto R más R sobre 2 está dividiendo, ¿no es cierto?, en la ecuación. Entonces, para que quede en el numerador, podría pasar al otro multiplicando, ¿sí? ¿A qué término? Al I. Entonces, me quedaría que I multiplica a R más R sobre 2. Me queda así la incógnita, ¿sí? Borremos un poquito porque este signo positivo no se ve muy arriba. Me quedaría entonces R más 2. Perfecto. Esto es igual a E. Muy bien. Hemos llevado a la incógnita R en el numerador, como ustedes se dan cuenta. Ahora sí, podemos intentar despejar la letra R siempre y cuando quitemos los términos que le acompañan al mismo, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que estos paréntesis forman una puerta de entrada y de salida. Yo no puedo quitar absolutamente nada de este conjunto si no quito lo que está a su alrededor. En este caso sería la letra I, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace la letra I a todo el conjunto R más R2? Multiplica, ¿no es cierto? Por lo tanto, debería pasar al otro lado dividiendo. Y me quedaría entonces R más R sobre 2 es igual a E sobre I. Perfecto. Y por último, nos damos cuenta que R está sumándole a R más 2. Lo que debería quitar justamente es R sobre 2, ¿no es cierto? Una pregunta importante que suelen hacerme es que me dicen, ¿por qué no quito el 2 primero y le paso al otro lado multiplicando? O R y le paso dividiendo. Es una muy buena pregunta, ¿no es cierto? Porque aquí analizan y dicen, obviamente, si está multiplicando, paso dividiendo, si está dividiendo, paso multiplicando. Pero una cosa importante, no estamos analizando todo el conjunto R sobre 2. ¿Qué relación tiene con la incógnita? Y eso es lo que debo hacer, ¿no? En este caso, R sobre 2 está sumando a la R mayúscula, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo este elemento de aquí debería pasar al otro lado. ¿Cómo? Restando, ¿no es cierto? ¿Restando a qué? A todo el segundo miembro, que en este caso sería E sobre I. Por lo tanto, me quedaría en la ecuación R es igual a E sobre I menos en la mitad de la fracción porque afectamos a todo el otro miembro, R sobre 2. Y nos quedaría resuelto el ejercicio. De esa manera, llegamos a la respuesta. En ambos casos hemos aplicado la transposición de términos, hemos revisado conceptos matemáticos, darnos cuenta también qué es lo que forman entre cada uno de los términos. En el primer caso tenemos multiplicaciones, acá tenemos un poquito más complejo porque utilizamos paréntesis, multiplicaciones, divisiones y además la incógnita en el denominador, que ahora sabemos que es necesario primero convertirla y pasarle al numerador. Tenemos dos nuevas ecuaciones y encerrado en una circunferencia los términos a despejar, la incógnita que debemos averiguar. Muy bien. Tenemos R es igual a 2AB sobre 1 menos 2B. Y me pide despejar B. Pero aquí hay una pregunta muy importante. Tengo dos letras B. Entonces, lo ideal sería que nosotros tratemos de juntar esas letras B, ¿no? Para que luego, utilizando algún argumento matemático, generalmente un caso de factoreo, se puedan unir esas dos letras en una sola y así poder despejar. Entonces, nos damos cuenta aquí que la ecuación podría ser un poco más simplificada y también, vean, observamos que la letra B, como en el caso anterior, también tenemos en la incógnita, ¿no es cierto? Entonces sería lo ideal
pasar al otro lado multiplicando, ¿no es cierto? Entonces me quedaría que R multiplica a 1 menos 2b, y esto es igual a 2ab. ¿Sí? Tengo esto como primer paso. ¿Qué es lo que podría hacer luego? ¿Sí? Nos damos cuenta que tengo aquí una multiplicación, ¿sí? Y que no me queda otra opción que simplemente realizar la operación de la multiplicación. Recordemos que una multiplicación que tenemos con paréntesis, nosotros debemos distribuir, ¿sí?, la multiplicación para cada uno de sus términos, ¿no es cierto? Entonces, al distribuir me quedaría la respuesta de la siguiente manera. Bueno, no la respuesta, sino el procedimiento me quedaría R menos 2BR es igual a 2AB. Perfecto. Entonces, hemos resuelto la operación matemática que nos da como resultado este conjunto, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿Cómo podríamos nosotros continuar el ejercicio? Lo que habíamos planificado en un principio es agrupar las letras, ¿no es cierto? O el conjunto en donde están las letras B, las que me piden calcular en incógnita. Podría ser que todo este conjunto menos 2BR se pase al otro lado sumando, ¿no es cierto? Me quedaría entonces que R es igual a 2AB más 2BR. Muy bien. Hemos llegado a agrupar los términos semejantes, ¿sí? Entonces, no solamente la letra B es un término semejante, sino también es el número 2, ¿no es cierto? ¿Qué podemos utilizar aquí? ¿Cómo podríamos agrupar en un solo término, en este caso al 2B? Utilizando factor común, ¿no es cierto? Recordemos ese caso de factoreo, que nos permite justamente agrupar términos semejantes y los no semejantes. ¿De qué manera? De la siguiente. Me quedaría entonces R es igual a, veo los términos semejantes que serían 2b, ¿no es cierto? Tengo entonces estos términos 2 y b semejantes, les voy a agrupar 2b, ¿sí? Y en un paréntesis agrupo los términos que no son semejantes. En este caso sería a, el signo, más r. Perfecto. Entonces, llego casi al final de la ecuación. Entonces, vamos a tratar de ir ya agrupando los términos hacia el otro lado para que nos quede libre el término 2b. Ahora, la pregunta es, ¿cómo despejo b? Que es lo que me piden al inicio, ¿no es cierto? Vemos que a b le afecta el 2 y vemos también que a b le afecta todo el conjunto a más r. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Nos damos cuenta que tanto el 2 como el conjunto A más R está multiplicando a B, ¿no es cierto? Para facilidad del ejercicio voy a pasar todo este conjunto de aquí, A más R, al otro lado dividiendo. Recordemos que no puedo aquí pasar término a término porque este conjunto en sí se está sumando y llega a ser un solo término, ¿no es cierto? Entonces, todo este término A más R pasaría al otro lado dividiendo. ¿Por qué? Porque simplemente todo este conjunto está multiplicando a todo el conjunto 2b, ¿no es cierto? Entonces, vamos a pasarle dividiendo. Me quedaría entonces que R, vamos a ubicarle, no se va a ver en la pantalla, mejor tratemos de subirle este paso al primero que ya lo habíamos hecho. Voy a mandarle acá el paso. Perfecto, entonces lo que habíamos planificado me quedaría R sobre A más R es igual a 2B. ¿Sí? Entonces, el procedimiento que estamos siguiendo obedece a la transposición de términos. Estamos cumpliendo con todos los requerimientos que nos pide el ejercicio. Entonces, cada vez vamos llegando a la respuesta que necesito, ¿no? Ahora, me pide calcular o determinar la incógnita B. Por lo tanto, me doy cuenta que el 2 está multiplicando a B, ¿no? ¿Cómo podría pasar al otro lado? Dividiendo. ¿Dividiendo a qué? A todo el otro miembro, ¿no es cierto? Aquí hay dos opciones importantes, las cuales serían, una, que copio tal y cual como está, R sobre A más R, ¿sí? Igual a B, y hallando su respuesta, y este 2 pasa dividiendo a qué? A todo. Podría ser esta opción, ¿sí? Sería una de las opciones. Ubiquemos el B en el lugar que debe estar, sería en la mitad de la fracción. ¿Sí? Podríamos obtener esta respuesta. Pero también, ¿sí?
hay algo un poquito más sencillo que nos evitaría justamente este paso y que es el siguiente. Voy a borrar esto, ¿sí? Para explicar la otra respuesta. Sabemos muy bien que el 2 tiene que pasar dividiendo, ¿sí? Y esto me da como consecuencia la letra B. Ahora, si este 2 está multiplicando B, puede pasar dividiendo, pero yo lo puedo juntar a más R. ¿Por qué? Porque si me doy cuenta, el conjunto 2A más R está dividiendo a R, ¿no es cierto? Y también puedo demostrar de esta manera que el 2 efectivamente está dividiendo. Y obtengo la respuesta de las dos maneras y llego a la incógnita B. En el caso del segundo ejercicio, ¿sí? A es igual a pi r cuadrado, me pide despejar la letra R, que es un poco más sencilla, ¿no es cierto? Pero aquí, mucha atención. La R está siendo influenciada por esta potencia cuadrada, ¿no? Y todo este conjunto de aquí, ¿sí? R cuadrado, ¿sí? Está influenciado por el pi, que multiplica R cuadrado, ¿no es cierto? ¿Cuál de los dos quito primero? Obviamente el pi, ¿no? Que tiene una relación de multiplicación con todo el conjunto R cuadrado. Como P está multiplicando, pasaría al otro lado dividiendo. Me quedaría entonces A sobre pi es igual a R cuadrado. Perfecto. Tenemos casi lista la ecuación. Pero aquí una cosa muy importante. El cuadrado, ¿qué operación está realizando a R? Nos damos cuenta que el cuadrado está realizando una operación de potenciación a R cuadrado. Por lo tanto, si yo quiero quitar el cuadrado y pasar al otro lado y dejarle solo la letra R, tendría que pasar haciendo la operación inversa a la potenciación, que es la radicación, ¿no es cierto? Entonces me quedaría el ejercicio resuelto, ¿sí? Como A sobre pi, pero raíz cuadrada de todo el otro miembro, y me da como consecuencia esto R. Por lo tanto, la respuesta me queda raíz cuadrada de A sobre pi es igual a R. Estos serían los ejercicios que vemos de esta tercera clase. En una cuarta clase que trabajaremos conjuntamente con ustedes, iremos resolviendo algunas fórmulas un poquito más complejas, pero ya tenemos la idea, sabemos específicamente que el concepto de transposición de términos es muy importante para la resolución de los mismos. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Chao.